Vamos a continuar específicamente con el contenido de la clase. Y vamos a ver los últimos temas previos al examen, que es exclusivamente lo que es el uso racional de la energía y eficiencia energética. Y también un momento. Ahora sí. Entonces, el uso racional de la energía es algo que nos compromete a sacar el máximo aprovechamiento de los recursos energéticos que tenemos. Solo que o para esto, no importa si son recursos renovables o no renovables. Es decir, es como que cada uno de nosotros en nuestros hogares nos pongamos a pensar cómo podemos maximizar el uso de la energía eléctrica. Y yo les aseguro que en nuestros hogares hay diversas formas en las cuales se aprovecha la energía eléctrica y no es de la mejor forma. Por ejemplo, muchas veces estamos observando televisión, pero estamos con el celular. Y de eso, de una u otra forma, o le ponemos atención a la televisión o le ponemos atención específicamente al celular. Muchas veces estamos en un lugar, está iluminado y nos vamos por otro lado, no queda nadie en ese lugar, pero ese espacio queda iluminado. Y queda iluminado para qué tipo de personas o qué tipo de seres quedan ahí, ¿verdad? Entonces, en eso nosotros podemos ir mejorando a tener mayor conciencia específicamente en el uso que estamos dándole específicamente a la energía. Y también para tratar de mejorar nuestra forma de consumo de energía, porque muchas veces tenemos acceso a la energía, pero el consumo que le damos no es el adecuado. Entonces tenemos que evaluar específicamente esas medidas. Aparte de eso, ¿cuál es el costo total de la energía? Creo que hace poco, bueno, el periodo pasado presidencial, hubo como una especie de subsidio. eh, Viéndolo en términos energéticos, creo que ese subsidio no fue muy, eh, ¿cómo decirlo? Como que no hubo mucho análisis al momento de entregarlo, porque, por ejemplo, dar un subsidio de energía a un grupo de personas tan elevado, a unos valores de energía tan altos, no era algo comprensible. Por ejemplo, en Nicaragua, el subsidio que dan es para los primeros 50 kilovatios hora de energía. En Guatemala también es igual. En una casa que consumen eh, de 0 a 50 kilovatios hora de energía al mes, específicamente en dicha casa no pagan energía. Y es un subsidio que ha estado existente desde el 2010 o quizás tiempos atrás. Pero el rollo es que aquí el subsidio de energía creo que estaba hasta los 150 kilovatios hora de energía al mes. Y por ejemplo, en mi casa, a veces el consumo que tenemos es inferior a ese monto. Entonces, no es que tengamos mucho dinero acá, pero creo que tenemos un tanto más de dinero que, por ejemplo, ciertos hogares. Y, por ejemplo, el otro sector que tenían que el beneficio se lo daban a determinadas colonias porque no era de forma general. Por ejemplo, mi mamá es una viuda, vive sola, pero en la colonia que ella vive, ese subsidio no se otorgaba. Y aquí en donde yo vivo, ese subsidio sí lo otorgan. Entonces, no había como esa forma de diferenciar y también creo que el monto máximo que se daba no era el adecuado. El uso, aparte de eso, es que también genera grandes pérdidas a las personas que están pagando el subsidio. Por algo que debemos nosotros saber es que pues, el subsidio no es que se deja pagar esa energía, sino que alguien distinto a la persona lo va a estar pagando. Y quien lo estaba cubriendo específicamente supuestamente era el gobierno. Pero pues, si nosotros observamos, las pérdidas de energías totales de la ENE, en vez de reducirse, aumentaron. O sea que al final no se estaba cubriendo la totalidad de dicho valor. Entonces tenemos que asociar esto que el consumir energía está en diversos sectores. Y muchos de esos sectores vamos a implicar aspectos sumamente negativos. Entonces lo que intenta hacer el uso racional de la energía es ahorrar energía, utilizar de forma eficiente e inteligente para consumir más, para conseguir, perdón, más con menos consumo de energía. Y también usar la energía renovable,
que nos proporciona el sol, el agua, el viento, la biomasa. Ese es un tema que vamos a ver específicamente en el próximo parcial. Si observamos este gráfico, observamos que el principal, por ejemplo, esto es cómo se consumió la energía o las fuentes de energía en 2010, elaborado por CERNA, el balance energético. Y si observamos, el principal fuente de energía era la leña. Y lastimosamente eso es como un señalamiento que la leña tenga un valor tan elevado en la participación que no nos hemos desarrollado por completo, que nuestro factor de uso, consumo, es similar al siglo XVIII o siglo XIX. Eso es lo que representa esa cantidad. Por ejemplo, la leña actualmente representa el 35% de la energía consumida. Aún es un porcentaje sumamente elevado. ¿Por qué pasa esto? Bueno, varias casas del sector rural utilizan o cocinan con fogón. Tal vez en algunos sectores industrializados, usan la leña, por ejemplo, para el secado de café y cosas por el estilo. El asunto es que tenemos que buscar una forma alterna o eficientar estos sistemas porque tanto consumo de leña sí es algo que no está adecuado. Pero si también observamos, por ejemplo, el coque, el carbón, el fuel oil, el diésel, el queroseno, las gasolinas, el LPG, todos esos son elementos, básicamente que subsisten eh, como parte de los combustibles o derivados del petróleo. Entonces, por ejemplo, ahí tendríamos un 36, 37, 40, 43. Y por ejemplo, si observamos la electricidad, un promedio de esto básicamente es generado también por estos recursos. Entonces, similar a la cantidad de leña que estamos consumiendo, tenemos a los derivados del petróleo. Entonces, nuestra forma de consumo de energía no es la más eficiente. Entonces, ¿qué vamos a encontrar generalmente? Vamos a encontrar artículos, por ejemplo, como que tienen este logo. Y este logo específicamente lo que nos ha dicho es que ese equipo ha sido llevado a un laboratorio y que ha sido probado. Y que ha aprobado si tienen específicamente dicho logo. Es una forma en la cual nosotros podemos adquirir equipos sabiendo que estos han sido probados y conocer de que su eficiencia es real. Entonces, vamos a ir viendo ciertos consejos. Por ejemplo, luces que no necesitemos, apaguémoslas. Cuando regresamos las podemos volver a encender, solo es de apretar específicamente un botón. Apretamos el botón y ya tenemos nuevamente la luz. Por ejemplo, también donde tenemos focos que no son los más eficientes y podemos invertir una cantidad para cambiar esto, se puede hacer. Por ejemplo, aquí tenemos la comparación de focos incandescentes con fluorescentes. Quizás actualmente en nuestros hogares ya no tenemos focos incandescentes, pero observamos la relación: un incandescente consume 5 veces la cantidad de consumo que tiene un foco fluorescente y la cantidad de luz que nos brindan estos equipos es exactamente igual. Pero aparte de eso, la vida útil de los focos fluorescentes era aproximadamente 8 veces que la vida útil de los focos fluorescentes. Entonces, ¿cómo es eso? Un foco me está consumiendo una quinta parte y me va a durar 8 horas o 8 veces lo que me dura el otro foco. Entonces, si hacemos una comparación, solo de adquirirlos es mucho mejor el foco fluorescente. No digamos ya el consumo que esto nos representa. Y si esto los comparamos con los focos LED actualmente, la relación es aún mejor. Por ejemplo, el LED consume aproximadamente entre un 3 y 5% de lo que era el fluorescente. Perdón, el incandescente. Y la cantidad de horas que puede durar un foco LED varía entre 15.000 hasta 50.000 horas. Entonces se sigue conservando esa relación de menor consumo de energía eléctrica y mayor tiempo de duración. Entonces, por ejemplo, una aspiradora consume 1.200 watts, la plancha 1.200 watts, tostador eléctrico 900 watts, un aire acondicionado, pero este sí es un sistema quizás de 36.000 BTU, o esos que son de ventana que no son para nada eficientes,
aproximadamente 3.000 watts o 2.950 watts. El horno eléctrico 950 watts, el horno microondas 1.200 watts, un estéreo 75 watts y una videocasetera o algo similar a lo que son las cajas que, por ejemplo, dan las compañías que proporcionan televisión por cable, anda aproximadamente también por ese valor de 25 watts. Entonces, ¿qué podemos ir haciendo? Bueno, aprovechar la luz natural. Pero para aprovechar la luz natural en nuestros hogares, también ocupamos que al interior esté pintado más o menos eh, con un color que permita que la luz se refleja. Ustedes pueden observar ahorita el reflejo que están observando. Estamos en mi casa y pueden ver de que es blanco. Eso permite que la luz entre y se pueda ir reflectando. Ahora, ¿qué pasa? Hay ciertos lugares o casas que, por ejemplo, tienen color azul o no han pintado la pared o un verde aqua. Les confirmo y les afirmo que esos lugares raras veces van a poder estar como estamos actualmente. ¿Por qué? Porque la luz no se refleja. Esos colores absorben la luz, no la reflejan. Entonces se tiene ese problema. Entonces quizás en horas de 3 de la tarde o antes de las 9 de la mañana es necesario encender la luz para poder buscar o encontrar específicamente determinado elemento. Cambiar los focos de incandescentes a fluorescentes, también, o si no específicamente ya focos LED, que es algo más usable y que ya la tecnología se ha desarrollado acá en Honduras. Cuando se elaboraron estas diapositivas, los focos LED no eran muy comunes, pero en la actualidad les afirmo que los focos LED es algo sumamente común. Tratar de planchar una sola vez a la semana, esto es mucho mejor porque si estamos planchando a diario, tenemos que calentar la plancha, ¿verdad? Y tenemos que calentarla 7 días a la semana si solo es una persona. Pero muchas veces, en muchas casas, se plancha más varias veces al día. Y es calentar la plancha varias veces al día. El problema es que para calentar la plancha, eso consume energía. O sea, no es que conectamos la plancha y al segundo ya está caliente. Tenemos que esperar a que se caliente. Pero cuando nosotros planchamos, por ejemplo, toda la ropa que vamos a utilizar en la semana, solo es una calentada de plancha. Y aparte de eso, cuando ya está caliente, ese calor residual que tiene se está aprovechando para planchar varios elementos. Entonces, el consumo de la plancha va a ser mucho menor. Entonces, es una medida sumamente recomendable. Y por ejemplo, la otra con los refrigeradores es eh, que observar que esto aproximadamente representa entre el 39 al 50% del consumo de la casa. Entonces, si estamos teniendo ciertas formas de uso que está haciendo que el compresor esté trabajando mayor cantidad de tiempo, entonces es seriamente un problema. Y en las computadoras, tratar de utilizar equipos en el cual si nos alejamos, por ejemplo, para el monitor. O si es una laptop, ponerle a hibernar. No pasa nada si se pone a hibernar. Ustedes regresan, apretan el botón y donde dejaron la computadora ahí la van a encontrar nuevamente. Eso representa el consumo de hidrocarburos, por ejemplo, el transporte, observemos, que es el principal sector de consumo de hidrocarburos. Pero la energía consumida en el sector, o por sectores, observemos que el sector residencial representa un mayor consumo. Entonces, en nuestros hogares somos responsables de la mayoría de los gases de efecto invernadero que se están liberando actualmente en este entorno. Desde 2007 se habría querido liberar o emitir específicamente una ley de uso racional. Creo que esta se emitió allá por el 2022. Pero sí decirles que, por ejemplo, dicha ley no está consiguiendo específicamente que todas las industrias hagan uso de la eficiencia energética. Quizás faltaron ciertos elementos que obligasen o que tuviesen cierta presión sobre las empresas para emplearlo. Por ejemplo, en Alemania o países industrializados, eh, allá, por ejemplo, las empresas tienen presión a utilizar específicamente equipos que tengan eficiencia un tanto superior. Por ejemplo, los motores.
utilizan motores E5, es como una revisión de eficiencia energética. Pero las eficiencias de estos motores es el 96-98%. Un motor E1 o E2, su eficiencia anda aproximadamente entre el 80-84%. Y si comparamos el funcionamiento de estos dos motores, puede representar específicamente como una diferencia de consumo aproximadamente de 1000 a 1500 kilowatt, perdón, al año. ¿Cuánto cuesta actualmente el kilovatio hora? Acá, para el sector residencial creo que anda cercano a los 6 lempiras. Para el sector industrial creo que anda cercano a los 4.50. Multipliquemos eso por lo anterior y sería la diferencia en ahorro energético por motor, un motor. Y esa es la diferencia específicamente de ese equipo. Entonces, si nos obligan a utilizar la eficiencia energética, es mucho mejor para nosotros porque estamos obligados específicamente a implementar dichos elementos. Entonces, vamos ahora a lo que es eficiencia energética. Eficiencia energética es específicamente esa parte que han tomado los países altamente industrializados para aumentar su competitividad, para hacer procesos que consuman menor cantidad de energía. No sé si alguna vez se han preguntado cómo es que estos países en realidad alcanzaron tanto nivel y nosotros no, pero les aseguro que parte de eso es específicamente la eficiencia que ellos han tenido. Entonces, si en el proceso también hay personas que están trabajando para tener un menor consumo de energía, entonces eso también es como un enfoque que tenga la propia empresa, porque si tenemos un menor consumo, entonces va a ser un beneficio que va a estar alrededor de estos lugares. Entonces, eficiencia energética significa mejorar la calidad de nuestra vida y tener un consumo igual o tener, perdón, un mayor confort con un menor consumo energético. Por ejemplo, eficiencia energética no es que en las noches no tengamos luz o apagar específicamente todas las lámparas. O por ejemplo, si ustedes se sienten más cómodos quizás observando televisión u otras cosas con la luz apagada, pero eso sentir, ustedes así son, está bien que las apaguen. Pero les aseguro que quizás en su hogar no todas las personas son similares. Entonces, no significa dejar de consumir energía. No, significa consumir energía, pero entendiendo de que hay formas en las cuales nosotros podemos consumir esa energía con equipos que requieran menor cantidad de energía. Por ejemplo, los focos LED. Si tenemos un foco fluorescente o un foco incandescente en nuestras casas, cambiémoslo. Vamos a ver unos datos alrededor de estos elementos. Entonces, esto es una forma como se fue desarrollando específicamente estos elementos. Aquí hablan de la campaña, por ejemplo, del 2008, que hubo de cambiar un foco. No fue como que mucho cambio asociado, porque, por ejemplo, en el 2009 decrece un poco la energía, pero si recordamos bien, en ese año hubo golpe de Estado acá en Honduras. Entonces, creo que está más asociado al golpe de Estado que a esto de cambio un foco y ahorro un poco. Que si fuera así, pues a los demás años se aumentaría este valor. Pero ahí decreció básicamente porque el comportamiento económico que tenía Honduras tuvo un receso. Entonces, por ejemplo, si observamos la parte de abajo, que es el consumo de las casas, observamos que el sector residencial siempre va aumentando. Entonces, no se debió específicamente a dicho elemento. Entonces, ¿qué es eficiencia energética? Es el consumo inteligente de la energía. Ojo, consumo inteligente de la energía. Y creo que la palabra inteligente ahí va porque muchas veces nosotros solo consumimos energía y no lo hacemos de la mejor forma. Como les mencionaba, a veces estamos en la sala y nos vamos y queda la luz encendida. Y regresamos quizás a la hora o la media hora y ahí nos damos cuenta y nos volvemos a sentar y que a veces dejamos el televisor o la luz encendida y está consumiendo energía. Entonces, es algo que nosotros tenemos que saber observar de nuestros procesos, identificar aquellas medidas mucho mejores. Entonces, la eficiencia energética nos lleva a tener un estilo de vida más sostenible
disponiendo de los mismos servicios. O sea, es seguir haciendo lo mismo, pero observando patrones en los cuales tengamos un consumo de energía inferior. Y de esta forma nosotros podemos aportar para que también las emisiones de gases de efecto invernadero se vayan reduciendo y ir aportando específicamente a la mitigación. Así lo recuerdan que es reducción de nuestras emisiones de CO2 ¿a través de qué? A través de estos factores. Y uno de esos es la eficiencia energética. En el tercer parcial vamos a ver el uso de energías renovables. Entonces, eficiencia energética básicamente se puede aplicar en todos los sectores, ya sea que tengamos construcción o que estemos dando un servicio. En todos estos lugares tenemos aparatos que consumen energía eléctrica. Entonces, la eficiencia energética va asociado a estos elementos, a que tengamos un menor consumo de energía eléctrica. Entonces, a través de eso podemos mejorar nuestra imagen, podemos disminuir los precios al reducir los costos específicos de consumo. Si estamos en una empresa, por ejemplo, permite un plazo de entregas, mejores condiciones. Y muy importante es que mejore la calidad de vida a nuestro alrededor. ¿Cómo? A través del desarrollo cultural organizacional. Y si recordamos, cultura es todos los conjuntos de patrones o hábitos que tenemos. Entonces, si nosotros estamos mejorando esto o hemos mejorado estos elementos debido a la eficiencia energética, entonces vamos a tener específicamente estos factores. ¿En dónde podemos aplicar la eficiencia energética? Por ejemplo, cuando adquirimos un vehículo, observar que tenga un buen rendimiento de combustible. Es un factor sumamente importante. Pero, por ejemplo, yo creo que cuando quizás vamos a comprar un vehículo o en la familia alguien va a comprar un vehículo, siempre estamos observando que quizás sea el más grande o cosas por el estilo. Pero lo que no sabemos es que esos equipos tienen un mayor consumo de energía. Entonces, es algo que nosotros tenemos que observar, quizás comentarle a la persona que va a comprar o si somos nosotros en el futuro, para observar específicamente esto. Entonces, tener equipos, por ejemplo, que tengan un rendimiento un tanto superior es mucho mejor. Y quizás ya no solo pensar en la comodidad, sino que combinar estos factores de comodidad y consumo de energía. Y, por ejemplo, ya están existiendo los vehículos hídricos o los vehículos eléctricos, que es una mejor forma de consumo de energía. Consumir eso a través de la electricidad es sumamente beneficioso para este entorno y representa, en las condiciones actuales que tenemos de generación de energía, una menor cantidad de emisión de gases de efecto invernadero. Entonces es algo que se tiene que ver o analizar. Y los vehículos eléctricos han existido desde hace tiempo, pero ya están alcanzando factores o precios de consumo muy similares a los vehículos habituales. Entonces es una forma mediante la cual se puede adquirir específicamente eso. La otra forma, también hablando de vehículos, es que, por ejemplo, que las llantas tengan la correcta presión. Eh, ¿Por qué? Porque las llantas es específicamente el contacto que tenemos con el suelo, ¿verdad? Pero si tiene menor cantidad de aire, la zona de contacto que tenemos con el suelo es mucho mayor. Y al haber mayor contacto, entonces la presión o el roce que se tiene con el suelo también es mayor. Y si esto es mayor, entonces va a representar un mayor consumo de energía. Entonces tenerlo en ese valor elemental es sumamente importante. Y así no vamos a tener pérdidas por el consumo de energía asociado a este elemento. También lo otro, tratar de conducir menos, tratar de aliarnos, por ejemplo, con ciertos vecinos que quizás vayan a las zonas similares. O, por ejemplo, si no encontramos a alguien, una persona así, tratar de planificar nuestros movimientos. Si vamos a ir específicamente a un centro comercial, tratar de, por ejemplo, ir al súper o cosas por el estilo. No que por cada cosa que se nos ocurra, vamos al centro comercial o vamos allá. Porque entre mayor movilización, mayor tiempo está encendido el vehículo y por ende mayor es el consumo de combustibles y mayor va a ser las emisiones que vamos a liberar al ambiente. Con los vehículos así es directamente, mayor tiempo, mayor cantidad de gases de efecto invernadero estamos liberando en nuestro entorno.
Y la otra también es comprar aparatos que sean mucho más eficientes. Por ejemplo, que tengan estos sellos de Energy Star o cualquier otro sello. ¿Cómo explicar qué es esto de los sellos? En realidad es sumamente fácil de explicar. No sé si ustedes recuerdan específicamente eh, cuando recibían las notas. Estoy seguro que los estudiantes que tenían un buen rendimiento académico no tenían problema que sus padres miraran las notas. Pero las personas que quizás no tenían un buen rendimiento académico no querían que sus padres se dieran cuenta de estos elementos. Quizás algunos avisaban un día antes o simplemente no avisaban. Es similar con estos equipos que tienen el sellado. Cuando un equipo o aparato ha sido llevado a un lugar y ha probado, es como que tenga buen rendimiento de sus notas. Quiere que las personas observen específicamente esto. Pero los equipos o aparatos que no tengan un consumo de energía eh, óptimo, entonces no quieren que la gente sepa de esto. Y generalmente es información que tratan de ocultarlo. Entonces, de manera similar, si tiene el sello, significa que fue un laboratorio, se probó en el laboratorio que su consumo es bajo. Si no tiene el sello, desconocemos esto y probablemente es porque no tiene el consumo adecuado de energía. Hay ciertos equipos que, por ejemplo, tienen específicamente estas barras para determinar su valor. Entonces, si observamos, de la A a la C son los más eficientes, de la D y la E representan un consumo similar, y la F y la G representa un alto o mayor consumo de energía. Pero observemos, las barras A representa una reducción de consumo del 55%, o sea, sumamente elevado. La B, por ejemplo, un consumo del 55 al 75 y la C del 75 al 90. Y estamos hablando específicamente en ese patrón de usos. Y generalmente esto viene con esto que también lo acompaña, que nos dice cuánto es el consumo, un consumo o un consumo en equipo habitual, comparado específicamente con el consumo anual que tendrá dicho elemento. Y por ejemplo, aquí están mostrando determinados factores que queremos conocer, por ejemplo, el nivel de ruido. Que tengan estas etiquetas, por ejemplo, hay muchas refrigeradoras que tienen este equipo, por ejemplo, la refrigeradora que tenemos acá en la casa, tenemos exactamente esta etiqueta que nos comenta específicamente del refrigerante, qué tipo de etiqueta es, cuánto es el consumo que tiene en promedio dicho elemento. Entonces eso provee de mucha información y es sumamente importante tenerla. Hay otros que van a tener específicamente esto, directamente el porcentaje de energía que tienen y también el consumo máximo o promedio que va a tener dicho elemento al año. Y esto que tenemos acá, por ejemplo, es una eficiencia energética en los hogares. Y representa, por ejemplo, cómo va a estar el consumo de energía eléctrica en cada uno de estos elementos. Si observamos, el sector de cocina y refrigeradora representa los de mayor consumo. Entonces, si en su casa piensa cambiar la refrigeradora o cualquier equipo de cocina, tenemos que estar alertas. Alertas a que en escoger un equipo que sea lo más eficiente. ¿Qué pasa? A veces solo nos fijamos en el precio, porque quizás depende mucho de las necesidades o la capacidad que tengamos para invertir en dicho elemento. Pero el problema, por ejemplo, con estos equipos es que su precio total no depende específicamente del precio inicial, sino que también va a depender del consumo de energía que vamos a ir teniendo año a año. Y por ejemplo, una refrigeradora, ¿cuántos años dura una refrigeradora? Se espera que dure entre 20 a 30 años. O sea que el consumo que tenemos es al menos analizarlo en 20 años. Entonces, si es alrededor de este elemento, creo que es mucho más importante cuánto me va a consumir de energía comparado con el costo inicial. Y por ejemplo, estos elementos se asume que el 10 o entre el 10 y el 20% representa el costo inicial y que el resto específicamente es lo que me va a consumir en su uso normal. Entonces, ¿por qué solo fijarnos en el 10 o 20% si lo vamos a tener consumiendo durante un gran periodo de tiempo? Entonces, aquí sí es mucho mejor invertir.
tratar de identificar esa medida mediante la cual se puede realizar para desarrollar esto. Por ejemplo, la iluminación, observemos, esto creo que fue un estudio que se hizo en 2010, representaba un 17%, las bombas de agua, un 2%, la plancha eléctrica, un 3%. En ese tiempo había ventiladores, creo que en la actualidad hay una mayor cantidad porque las repercusiones del calor sí son un tanto mayores. El televisor, por ejemplo, un 7%. Y observemos la ducha o calentador de agua, un 18%. Eh, Quieras o no, la ducha es una forma no muy inteligente de consumo de energía, pero sí es una forma quizás no tan cara de consumo, bueno, no tan cara al comprar el equipo. Al pagar específicamente por el funcionamiento de ese equipo, es que ese equipo se convierte en caro. Creo que, por ejemplo, ahí los calentadores de agua es una mejor opción, o la mejor opción es, por ejemplo, tener un termosifón, que la vamos a ver específicamente un poquito más adelante en el otro parcial. Pero si en este elemento ustedes pueden, o en su casa pueden invertir, yo realmente se los recomiendo, que si el consumo por una ducha es, y la seguridad también, que es bastante común que se hayan como descargas de energía quizás no tan controladas con estos equipos. Por ejemplo, en las salas, si no estamos utilizando el televisor, apagarlo, no sobrecargar los tomacorrientes es una forma. En la iluminación, tratar de tener equipos que consuman menor cantidad de energía y los más eficientes específicamente son los focos LED. Por ejemplo, observemos que los incandescentes solo el 5% de todo lo que consumen lo transforman en luz. Los fluorescentes un 8%. Es decir, que todo eso, lo demás lo están transformando en calor. Mientras que un foco LED, creo que la cantidad de calor que libera a su entorno es sumamente poca. Ustedes pueden estar, por ejemplo, observen, no sé si hay polleras quizás por su casa o no, pero las polleras tienen unos foquillos incandescentes, específicamente para mantener caliente el pollo. No para que la gente mire ahí y mire el pollo que como se está mostrando, pero es para mantener caliente el pollo. Entonces solo tengamos una idea específicamente asociada con esto. En las estufas, por ejemplo, si observamos, las estufas tienen diversos tamaños para las hornillas. Y esto es porque tenemos ollas de diferente tamaño. Entonces tratar de colocar la hornilla o usar la hornilla en función al tamaño de la olla. Y así no estaremos desperdiciando energía. Por ejemplo, el uso el tipo de material que tenemos ahí, que sea plano o acero inoxidable, es mucho mejor. La transferencia de calor que tienen este tipo de ollas es la mejor y no hay muchas pérdidas asociadas con este elemento. Y también el tiempo que se requiere para calentar las mismas no es muy prolongado. Por ejemplo, las arroceras o las ollas de presión es una forma mediante la cual se puede reducir el consumo de energía. Entonces se recomienda su uso específicamente para eso. Y la otra es que utilizar los equipos realmente para lo que son. Por ejemplo, el microondas no es para cocinar en él, es para calentar cosas con un tiempo de uso reducido, 1, 2 minutos a lo mucho, no para ponerse a tener ese equipo consumiendo una gran cantidad de tiempo. En la refrigeradora, lo que nosotros tenemos que saber es que la refrigeradora extrae el calor de lo que nosotros metemos en esta y lo libera al entorno. Por ejemplo, ciertas refrigeradoras, quizás de las más antiguas, tienen como una placa atrás. Muchas veces habían personas que utilizaban esto para secar su ropa, porque no planificaban específicamente que tenían que irse u otra cosa, entonces ponían y secaban su ropa en esa parte. Pero lo que nosotros tenemos que saber es que es la forma mediante la cual las refrigeradoras están liberando el calor que están atrapando en la parte interior. Y si nosotros ponemos algo ahí, lo que estamos haciendo es que el sistema no opere eficientemente. También, por ejemplo, el lule que está alrededor de las puertas de la refrigeradora, ocupamos que ese hule, perdón, esté en contacto y se selle específicamente. Una forma que nosotros podemos observar esto es, por ejemplo, poner una hoja y cerrar la puerta. Si nosotros podemos retirar esa hoja sin ningún problema, les aseguro que ese hule ya requiere cambio y que no está reteniendo específicamente
o no es una forma para sellar específicamente ese lugar. Y la forma de sellarlo es que no esté entrando calor de otras fuentes a ese punto. Porque a mayor cantidad de calor que estamos metiendo, mayor va a ser el tiempo que va a tener que estar operando el compresor. El compresor es, por así decirlo, la pieza principal de consumo y es lo que mantiene el sistema de refrigeración activo de la refrigeradora. Por eso tampoco es recomendable meter cosas calientes o tibias a dicho lugar. Si ustedes tienen algo caliente y lo requieren meter en la refrigeradora para conservarlo, esperen a que eso se enfríe y una vez ya frío, lo meten en la refrigeradora. Meterlo caliente es una forma realmente tonta de consumo de energía y es algo que se les recomienda a ustedes para que lo apliquen en sus hogares. Y aquí lo que tenemos específicamente es el consumo de diversos equipos que generalmente tenemos en nuestros hogares. Entonces, para saber cuánto consumimos de energía al mes, es observar qué cantidad de horas utilizamos diversos equipos. Y multiplicado por la cantidad de horas que tenemos al mes de dichos equipos, y al final ir sumando sus valores de energía. Entonces, eso nos tiene que dar similar al consumo de energía que tenemos. Si no da similar es que quizás tenemos problemas en el contador, quizás ya sea porque les marca un mayor consumo o porque quizás alguien en su casa ha alterado específicamente el contador. Y es algo que también tenemos que observar. ¿Preguntas o dudas hasta acá?